Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de Datos Sueltos, el podcast de Data Analítica, donde exploramos cómo los datos, la tecnología y las decisiones que tomamos influyen en nuestra vida, más allá de lo técnico, tocando nuestra economía, nuestras libertades y nuestra capacidad de elegir. Gracias siempre por estar aquí y seguirnos episodio a episodio y formar parte de esta comunidad que apuesta por la información clara, buenas preguntas y reflexión crítica. Hoy estaremos hablando de un tema vinculado al sector financiero, en especial del sector fintech, que es una innovación que tiene algunos años desafiando a la banca tradicional. ¿Hasta dónde podemos hacernos las preguntas? ¿Hasta dónde puede llegar esta innovación? ¿La regulación está preparado el sector bancario para afrontar estos retos que representan estos nuevos actores que están en el juego del sector bancario? E incluso estos actores pueden traer innovaciones que el sector bancario no tenía previsto o incluso mejorar el desempeño del sector bancario. En la producción del espacio, como siempre, nos acompaña Vicky Martínez y aquí ante el micrófono Osmel Brito Vigo. Les recordamos siempre que la mejor forma de apoyarnos es dándole me gusta y suscribiéndote a nuestro canal o siguiéndonos en la plataforma de podcast favorita que tú tengas. Háganlo, síganos y, como dicen, denle a a la campanita. Lo que vamos a discutir hoy, seguro les va a interesar. Nuestro invitado de hoy, mi buen amigo Ignacio León. Aquí le vamos a dar acceso. Ignacio de León es un referente internacional en políticas económicas, gobernanza digital y desarrollo empresarial. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando gobiernos, organismos multilaterales y empresas en América Latina, el Caribe y en otras regiones emergentes. Actualmente dirige Legisnova Corporation, donde impulsa proyectos pioneros en blockchain, inteligencia artificial y certificación digital para sectores como agroindustria, finanzas, propiedad intelectual. Ha sido especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, asesor de Interlink Capital Strategies y colaborador del Banco Mundial y la IFC. Ignacio es un personaje raro, digo yo, porque es abogado, pero conoce mucho de tecnología y economía. Es PhD en Derecho y Economía por el University College of London y ha sido profesor en la Universidad de Nueva York y participa activamente en iniciativas académicas en América y en Europa. Autor de libros muy recomendados como El tigre fuera de la jaula y recientemente From Pablo Escobar to the Tren de Aragua, ambos publicados en 2025. Ignacio, ya te presenté y bueno, muchas gracias por aceptarnos estar aquí en Datos Sueltos. Gracias, Osmel. Un placer estar aquí, igualmente con tu audiencia. Ok. Empezando por lo básico, ¿qué entendemos por fintech? Y por qué representa un reto para el sector bancario tradicional? Bueno, las fintech básicamente comprenden una playa de, digamos, o conjunto de empresas que utilizan tecnología digital para prestar servicios financieros. Ahora, como los servicios financieros pueden tener muchas caras y muchas, digamos, orientaciones y resolver problemas específicos, pues es un conjunto muy variado que tiene empresas que trabajan, por ejemplo, en aseguramiento de datos bancarios, en empresas que tienen que ver con transacciones entre peer-to-peer o también transacciones para recaudar fondos o para prestar créditos, en fin, es una vasta comunidad de empresas digitales con énfasis en tecnología. ¿Cuál tecnología digital? Pues, por ejemplo, inteligencia artificial, blockchain, biometría, digamos, o tecnologías más convencionales, ¿no? Y básicamente representan evidentemente un reto dentro del sector financiero por dos razones. Primero, porque el sector financiero es un sector que tradicionalmente esa había sido, digamos, la cultura corporativa de esa industria. Lo fue desde su creación en el siglo XVII, XVI, con los grandes banqueros venecianos, que a su vez después se multiplicaron en otras partes de Europa, creando instrumentos de financiamiento al comercio internacional. Y que se consolidó durante el siglo XX
en esa vasta infraestructura de bancos que dominaron, bancos analógicos que dominaron esa industria durante todo el siglo, pero también fue una industria que por esa misma, vamos a llamarlo solera, o sea, su tradición institucional, pues ha sido tradicionalmente muy conservadora, y en los procesos de innovación siempre tuvo que trabajar muy de la mano con el regulador, que a su vez también, por su misma naturaleza, pues siempre ha tenido una percepción de su propio oficio muy cautelosa, porque de lo que se trata su oficio es fundamentalmente de cuidar tanto al consumidor, al usuario del servicio financiero, como a la integridad del sistema financiero en su conjunto. Y esas dos vertientes, cultura institucional bancaria y regulación, o digamos, predisposición del regulador a ser conservador en su forma de pensar, pues obviamente conspiran o generan un reto para cualquier proceso de innovación disruptiva como el que estamos viviendo en el siglo XXI, con este Claro. surgimiento de tecnologías como blockchain, es decir, de descentralización en la toma de decisiones, que pues crean unos retos importantes para reconceptualizar el rol del regulador, y a su vez también le ponen un reto a esas grandes estructuras bancarias, porque está presionando cada vez más al sector bancario a volverse mucho más expedito en su toma de decisiones y mucho más simplificado en cuanto a su estructura general, incluso en cuanto a su infraestructura física. Y muchos bancos están migrando hacia esa caracterización digital, que es la que domina en estos segmentos de fintech. Pero si no fuera por la presión de fintech, muy posiblemente ellos no tendrían ningún interés en cambiar sus maneras, de forma tal, y sus protocolos de funcionamiento. Claro. Así que creo que esa es la razón por la cual se percibe un cierto enfrentamiento, vamos a llamarlo ontológico, entre la banca tradicional y el sector fintech. Sí, bueno, yo viendo, ayer mismo estaba viendo el canal de Mar Vidal y comentaba mucho alrededor de que, bueno, Bitcoin está llegando a unos niveles de cotización altísimos, como nunca antes se había visto. Ayer cerró en $117,000 por Bitcoin. Y yo diría que Bitcoin pudiese ser, quizás no la piedra fundacional, pero un hito importantísimo en el tema de la fintech. Las primeras fintech que en mi cabeza se me vienen, podemos estar hablando de PayPal o de los pagos persona a persona y todo Sí, esto, que el primer reto que yo entiendo que le pusieron al sector tradicional era el disminuir los costos de transacción. correcto, Y, correcto. por ejemplo, lo que tú dices de los sistemas distribuidos, precisamente apuntan a distribuir costos de transacción, que cualquier persona puede entrar al sistema. Ya en el ecosistema de Bitcoin, entiendo que se están dando préstamos. Ya Bitcoin está siendo reconocido, por lo menos en Estados Unidos, está siendo reconocido como un colateral para la banca tradicional. Entonces, hay un crossover ahí entre los dos sectores. Entonces, Sí, pero tú hablas de que la principal característica de la parte de fintech es precisamente la descentralización. A diferencia del sector tradicional, que bueno, llegamos al tema de tener todos los países un banco central y el mundo tiene los bancos centrales de los bancos centrales. La regulación, o sea, los gobiernos están mirando a hacer regulaciones al respecto de fintech. ¿No crees que la regulación sí. pudiera empezar a hacer un freno a la innovación de este sector? O sea, porque lo No mirarían, solo, lo mirarían como a partir de la regulación tradicional. Fíjate que no solo lo veo, no solamente veo esa amenaza en el sector fintech, la veo en todos los sectores donde el Estado regula, porque lo que está pasando, esto no es un fenómeno que solamente es exclusivo del sector bancario o de prestación de servicios financieros. Con la disrupción de estas nuevas tecnologías digitales, está aconteciendo en el mundo una nueva arquitectura en la transmisión del conocimiento que tiene valor a nivel de las redes,
de una forma que anteriormente era centralizada o Claro. ha sido hasta ahora esencialmente centralizada en ciertos nodos de esas redes, por ejemplo, a través de grandes empresas que disponen de mecanismos de seguridad informática para impedir que esa información que se centraliza en ellos pueda ser corrompida. Eh, Pensemos en bancos que han creado plataformas Ujú. digitales para crear servicios a sus usuarios, a sus clientes, o pensemos también en otros tipos de transacciones de valor que se dan en empresas que no necesariamente son bancarias, como es el caso, por ejemplo, bueno, de hecho esa es la razón del surgimiento de PayPal, ofrecer ese servicio a empresas como, por ejemplo, Amazon o Facebook o múltiples otras que no necesariamente están en los servicios estrictamente bancarios, o por lo menos hasta ahora no lo habían estado. Ese es otro Exacto. punto que está fluyendo por la misma naturaleza del fenómeno innovador. Pero fíjate que no solamente pasa en el sector financiero, está pasando en múltiples segmentos por la naturaleza de la arquitectura de cómo se transfiere la información que tiene valor entre redes, ¿no? Y lo que estamos viendo es un proceso en el cual de la estructura o arquitectura que venía del siglo XX, que era una infraestructura centrada en estas instituciones, estamos pasando a otra donde la información está centrada en los individuos. Y ese es, por cierto, un tema central dentro de la fortaleza que blockchain puede presentar y la biometría Ok. digital pueden presentar para defender la identidad de las personas que, digamos, interactúan en estas redes financieras, ¿no? O en las redes de Internet en general. De manera que ese es un tema importante. Ahora, también creo yo que está presentando esta innovación digital descentralizada un reto importante para la manera como hemos conceptualizado incluso la separación de poder en la sociedad, en las sociedades, digamos, democráticas, porque el salto no es tan alejado como parece, digamos, de hablar del sistema financiero y cómo se transfiere información del sistema financiero a cómo se transfiere en general, porque, porque son órganos políticos de esa digamos, institucionalidad política que parte de separación de poderes, donde hay un poder legislativo que es el que teóricamente debe regular en nombre de la sociedad los distintos fenómenos, pero es un proceso muy lento, es un proceso centralizado Claro. de formación de leyes, de formación de reglamentos incluso, que no está corriendo a la misma velocidad que la innovación tecnológica que se está dando en el mundo digital. Y por eso vemos cosas como es, que no necesariamente, repito, son del sector del fintech, pero que están pasando, como por ejemplo recolección de pruebas digitales que no cuentan con las ventajas que da una tecnología como la de blockchain para proteger esas pruebas y darle valor legal. ¿Y por qué eso no existe? Bueno, porque las legislaciones todavía están ancladas en ese paradigma de información centralizada, donde tiene que venir un tercero a verificar la calidad de la información que se Claro. transmite entre las personas y no puede intervenir un mecanismo como blockchain que parte de la idea de que no hay verificadores externos dentro del proceso de transmisión de una información, sino que la información se replica en cada uno de los puntos de la red. Eh, Son muy pocos los países que están adoptando blockchain todavía como forma de valoración y de verificación de que esa información transmitida con esa tecnología no requiere un verificador. Eh, por ejemplo, en México existe en títulos crediticios una nueva normativa que aprobaron el año pasado que le da a blockchain esa entrada. En China la están usando activamente, fue de hecho el primer país que introdujo ese Ok. criterio, digamos, de valorar la tecnología blockchain como un mecanismo de autoevaluación o de autoverificación que no requiere de un tercero
para constatar que la información que se transmitió, que Pedro le dio a Juan $50, efectivamente fueron $50. Es decir, Exacto. ¿no? Lo cual hoy día se hace con lo que se llaman firmas verificadoras, que son Ujú. esos terceros externos que validan. Bueno, eso de firmas verificadoras viene de una disposición de las Naciones Unidas que fue entonces incorporada como ley en cada uno de los países latinoamericanos, pero eso pasó a comienzos del siglo XXI. Ya estamos a mediados de la segunda década del siglo Exacto. XXI. Y naturalmente el proceso de legislación y de regulación ha sido muy lento y no ha sido capaz de reformar esta normativa para acoplar estas nuevas tecnologías. Entonces, esos son los grandes problemas que te crea la innovación en el mundo de la regulación. eh, los abogados especializados en temas, por ejemplo, como derecho administrativo, seguramente verán instituciones como sandboxes de regulación, que son los que han empezado a surgir en estas industrias de fintech para tratar de ponerse al día en el ritmo de cómo se enfrenta la regulación. Este, los abogados que tienen una formación tradicional en derecho administrativo les costará mucho trabajo entender cómo funciona legalmente un sandbox regulatorio, Claro. porque en un sandbox regulatorio no pasa lo que se supone que debe suceder bajo los esquemas de un derecho administrativo tradicional, es decir, que el Estado regula y los individuos siguen la regulación. En un sandbox regulatorio son los individuos los que crean la regulación y el Estado la valida. La valida. Ok. El proceso es a la inversa. Entonces, lo que te quiero decir es que estas nuevas tecnologías no solo van a impactar las transacciones que estamos viendo que ya se están presentando, digamos, en sectores como FinTech, sino que van a terminar incidiendo en sectores muy alejados de lo que hoy día estamos viendo, por la misma naturaleza del proceso de innovación. ¿Por qué razón? Ahora, tu pregunta sobre el precio de blockchain creo que es interesante porque ilustra otra cosa que también es importante. Yo atribuyo el crecimiento de valor del blockchain esencialmente no al factor de tipo especulativo que tradicionalmente es lo que los periodistas suelen enfatizar, porque bueno, si vamos a ver, si vamos al caso, especulativa también es la bolsa de La valores en bolsa de Nueva valores. York. Ujú. Nada, eso en realidad no arroja ninguna explicación razonable sobre por qué están sucediendo estos fenómenos. Yo se le atribuyo el crecimiento del valor del blockchain al hecho de que la gente cada vez está percibiendo más que se trata de un mecanismo de pagos que tiene una característica que no tienen las monedas fiat, las monedas emitidas por los bancos centrales de los distintos países, y es que no se deprecie, no se Exacto. devalúe, ¿no? O sea, funciona un poco como funcionó en su momento antes de eliminar el sistema de patrón oro, como funcionaba el oro, ¿no? Exacto. Como un mecanismo de reserva de De valor. reserva de valores. Ese que es una característica fundamental de cualquier cosa que sea dinero. Eso es correcto. Y entonces, ¿a dónde está el pecado? ¿En los especuladores? No, está en los funcionarios del Estado, particularmente los bancos centrales, que han creado unas economías completamente fiduciarias, completamente basadas en la circulación de títulos que no tienen un respaldo de valor detrás, y la gente pudo aceptar el funcionamiento de ese estado de cosas en la medida en que no tuviera una alternativa donde proteger su valor. En una época fueron los títulos de deuda de largo plazo, como por ejemplo los títulos que genera, digamos, el gobierno americano, ¿no? Las Exacto. letras del Las tesoro, letras del tesoro del. Y que en todas las que clases de hoy día finanzas, que en todas las clases de finanzas, disculpa que te interrumpa, todas las clases de finanzas a uno le enseñaba que eran los instrumentos de cero riesgo. Hoy en día no es de refugio, de los de instrumentos de refugio. refugio, ya eso no es así. Ahora, cuando la gente está viendo que un país como Estados Unidos tiene una deuda de 36 y pico, 30 y tantos, más de 35 trillones de dólares, hombre, empieza a preguntarse si no hay un lugar más estable donde guarecerse del riesgo que puede existir en caso de que algún día el gobierno americano diga, ¿saben qué? No tengo No, cómo no, pagar esas letras.
Entonces, ahí surge este tipo de criptoactivos, ¿no? Y bueno, así es como yo veo que está aconteciendo el fenómeno y es natural, pues, esto genere disrupciones, tensiones, porque las sociedades deben ir ajustándose y bueno, todo cambio genera este tipo Sí. de reacomodos que son, o pueden ser traumáticos si no se les resuelve con prontitud. Un reacomodo que yo creo que está surgiendo y a mí me preocupa ese reacomodo es los experimentos que están haciendo los bancos centrales de todo el mundo, empezando principalmente en Europa, con las monedas digitales de Banco Central. Porque si bien la idea de toda la tecnología blockchain y Bitcoin, digamos, como su bandera, es la idea de la transaccionalidad descentralizada, pero a la vez privada, que tú no sabes quién hace qué operación. Esta regulación de monedas digitales de Banco Central lleva a que los bancos centrales puedan saber en todo momento dónde está el dinero. De hecho, hay un mexicano, que no me acuerdo el nombre, que era director del BIS, que ese video se volvió muy viral, en donde él hablaba de que el gran problema del dinero fiduciario físico hoy en día es que ellos emiten un billete de 100 unidades monetarias, llámese dólar, euro, y le pierden el rastro, no pueden saber. En cambio, con la moneda digital de Banco Central pueden saber todo en qué momento, cómo se gasta y lo peor aún, puede ser programable. Te pueden decir en qué puedes o no puedes gastarlo y cuándo se vence, Correcto. fechas de vencimiento, Un cosa que ya en el Big mundo Brother. físico, cosa que en el mundo físico ya ocurría. Hace poco alguien me mostraba un billete de Zimbabue que tenía fecha de caducidad. Yo nunca había visto eso. Yo lo que más había llegado a ver eran los billetes con N0, 1 trillón de dólares. Creo que había un billete de Zimbabue de esto, pero con fecha de caducidad. Entonces, están intentando copiar, digámoslo así, de mala manera, estas lógicas del blockchain a una regulación centralizada. Y entonces ahí va mi pregunta. Esa mala regulación, porque yo considero que eso es una muy mala regulación, esos experimentos que están haciendo los bancos centrales y el BIS, ¿cómo terminaría perjudicando la libertad financiera de la gente? Ya lo he esbozado, pero Totalmente. en tu opinión, ¿cómo terminaría Bueno, perjudicando la yo estoy libertad completamente financiera? de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con tu apreciación. Creo que son un mecanismo que están intentando utilizar quienes detentan el poder para centralizar el poder alrededor de ellos. Eso no es de, digamos, sorprender, ¿no? Y con el pretexto de proteger al consumidor y proteger el sistema financiero y los grandes ideales nobles que siempre suelen acompañar estas operaciones de centralización de poder, ¿no? Nadie dice que centraliza el poder porque le gusta tener más poder. Cuando vas a centralizar poder, lo primero que inventas es una coartada, ¿no? Exacto. Este, y claro, ¿en qué mucha gente incauta piensa que, un poco siguiendo la costumbre, piensan que por ser un tema manejado por el gobierno necesariamente es independiente o imparcial en la Mm. forma como se regula. Y todo lo contrario, más bien entra dentro del sistema de funcionamiento, ese tipo de regulaciones entran dentro de la lógica política, por decirlo de alguna forma, y que no necesariamente tiene que ver con los intereses del consumidor, sino con los intereses de quienes organizan esas normas, ¿no? De esa forma. Eh, Así que creo que y además creo que es un experimento que mientras subsistan los mecanismos de tecnología que precisamente como es el caso de Bitcoin y el caso de otras criptomonedas, puedan crear una presión para que el sistema se abra, esos son intentos que no pasarán de allí. Incluso aunque obliguen a la gente a transar con ese tipo de moneda, porque al final la gente pues decidirá no transar con ese tipo de moneda, sino hacerlo por la vía de los caminos verdes, que ha sido la que ha prevalecido hasta ahora con estas criptomonedas y que paulatinamente se está oficializando. Yo creo que justamente la tendencia es esa, más bien a tratar de ir o sea, que estos experimentos de creación de criptomonedas por bancos centrales, en el fondo,
no van a terminar sustituyendo lo que ya tenemos de criptomonedas privadas, digamos. Eh, el temor mío más bien va por el hecho de cómo los gobiernos van a potenciar el uso de ciertas criptomonedas frente a otras, eh, o de cómo pueden demorar la presencia de competencia en el mercado de criptomonedas, estableciendo regulaciones que pueden ser más bien el producto de acuerdos políticos para Claro, frenar el ingreso de nuevos competidores y no pensando en la estabilidad financiera, que ese es, digamos, el objetivo de la regulación en esta industria. ok, Ahí es donde yo veo que está el problema. No es tanto en la moneda del Banco Central, porque al final del día la gente no es boba y sabe si un país tiene o no capacidad para sostener el valor de esa criptomoneda creada por un banco central o de una moneda criptográfica creada por un banco central. El problema está cuando los gobiernos se alían con ciertas empresas o con ciertos tipos de tecnología que pueden desfavorecer el crecimiento de nuevos competidores. ok. Y allí, pues creo que es donde está puesta la llaga, digamos, el dedo en la llaga. Y segundo, el tema de eso implica, por ejemplo, que cuando se dicta una regulación sobre criptomonedas, la tecnología sobre la cual se desarrolla esas tecnologías no puede, digamos, debe procurar cosas como ser interoperable con distintos sistemas tecnológicos para que pueda Claro. funcionar sin discriminación, ¿no? Con otros proveedores. Ujú. O, por ejemplo, que, que responda a empresas que tienen ciertas condiciones financieras, pero pero que sean aplicadas por igual a todos, ¿no? No que si vamos a distinguir entre nacionales versus extranjeros, por ejemplo, que era una cosa que solía hacer mucho en el Exacto. tipo de regulación predominante en el siglo XX para proteger industrias nacionales y cosas de Ujú. ese tipo. Ok, sí, yo también creo, suelo ser optimista a pesar de esas sombras que existen en el sector financiero. Incluso a mí me sorprende, hace poco en un banco de la región, un banco central de la región, donde tuvimos un acercamiento, me sorprendió que en un país poco bancarizado, porque ahí va la otra pregunta que yo quería hacerte, una de las cosas que yo veo que las tecnologías, estas tecnologías financieras alrededor de blockchain, Bitcoin y fintech, han facilitado es el acceso a gente que tradicionalmente no estaba bancarizada. Eso es muy En importante, sí. Centroamérica, desde México hacia abajo, en la mayor parte de América Latina, somos países que dependemos del envío de remesas de los nacionales que se van a emigrar a países desarrollados. Tradicionalmente, el canal de transmisión de remesas, a mí me ha sorprendido cuando yo empecé a descubrir el tema, la cantidad de mecanismos que hay. Aquí en República Dominicana, hay servicios que te llevan la remesa hasta la puerta de tu casa. Yo llegué a descubrir esas cosas que me sorprendieron, cómo se desarrolló toda una industria alrededor de eso. Pero mucha de esa gente que recibe la remesa en la puerta de su casa, ¿ok? A pesar de que usa esos canales de transmisión financiera, son gente que no está bancarizada. Y estos mecanismos de blockchain, de fintech, ha facilitado la bancarización, no la bancarización, pero ha facilitado la inclusión de esta gente en este sector, porque siempre recuerdo, por ejemplo, el caso de Venezuela es paradigmático en los momentos de hiperinflación más importantes. El uso de Bitcoin era una forma, o de criptomonedas, para no mencionar una forma de poder recibir dinero vía fuera del sistema bancario cuando había controles de cambio. En Irán también hubo algo al respecto. Entonces, Sí. ¿cómo ves la inclusión de mayormente las poblaciones tradicionalmente excluidas en el sector financiero, eh, facilitarles? De entrada, yo veo primero el bajo costo de la transaccionalidad. Incluso, y te pongo un ejemplo ante la respuesta, hay alguien, un conocido dominicano que inició
una iniciativa ya en Estados Unidos de banco, de neobanco para el sector financiero. Está bien, ha recibido fondos de Venture Capital para su iniciativa y recientemente publicó, de hecho, lo tengo en línea para ver si viene un día a datos sueltos. Pero una de las cosas que publicó recientemente dentro de las iniciativas que están llevando es precisamente llevar a cero el costo por envío de remesa. Pues decía que, bueno, Ujú. tradicionalmente te quitan transacciones y bueno, ahorita que también ha entrado el tema de impuestos a las remesas. Entonces, ¿qué opinas de cómo este sector puede facilitar la inclusión de los sectores no tradicionalmente no bancarizados? Bueno, yo creo que la primera experiencia donde uno pudo ver que la tecnología fue un factor determinante en la inclusión financiera de poblaciones que no habían tenido acceso hasta ese momento a esos servicios fue en Ghana, Ok, en África, ok, con los teléfonos celulares, ¿no? Porque utilizaban los teléfonos como forma de pago. Y lo que estamos viendo en América Latina hoy día es justamente un desarrollo de este tipo de startups, emprendimientos de fintech, que tratan de resolver esos problemas digamos, por ejemplo, que la estructura, vamos a llamarlo burocrática de la banca tradicional, con sus altos costos fijos de operación, no podía resolver. Por ejemplo, la prestación de crédito a pequeños emprendedores. Te puedo decir, por ejemplo, hay una fintech en China que ha creado un sistema muy interesante en el cual, por vía de inteligencia artificial, ellos han creado formas distintas de hacer evaluación de crédito de pequeñas locales, pulperías, abastos, mm, tiendas pequeñas, ¿no? Pequeños emprendedores. Ese era un público que la banca tradicional no atendía. ¿Por qué razón? Porque hacer la evaluación de crédito de cada una de esas empresas, pues necesitaba todo un ejército de funcionarios dentro de la banca, eso, un costo enorme y por lo tanto quedaban excluidas, digamos, de estas empresas de ser atendidas. Bueno, ahora están haciendo esta evaluación de crédito, ya ni siquiera ven el historial de crédito pasado, que es el que tradicionalmente utilizan los mm, bancos, ¿no? Estas listas negras, donde exacto, si caes allí, pues no consigues crédito en ningún en banco. ningún lado. Lo que están haciendo es evaluando la capacidad de pago con base en facturas diarias de venta de esos negocios, de esos pequeños negocios. eh, Han llegado al punto, bueno, y otras variables, ¿no? Que también incorporan dentro del algoritmo. Pero lo interesante es que ese es un mecanismo que no solamente le da crédito o sea, permite identificar a emprendimientos pequeños que tienen potencial de crecer y que pueden ser interesantes para inversionistas, sino que también ha fragmentado eh, este mercado para poder ser servido no por grandes inversionistas, sino por pequeños Ok, inversionistas. O sea, ha permitido el acceso no solamente de empresas clientes para pedir crédito, sino también de pequeños inversionistas que están buscando oportunidad de poner su crédito, tu dinero, su ok. dinero, su Mm, capital en pequeños emprendimientos. Entonces estás trayendo dos grandes mercados que de otra forma no hubieran sido atendidos si no es gracias a esta tecnología de inteligencia artificial. También utilizan blockchain, utilizan estas herramientas, digamos, con toda su funcionalidad. Incluso hayan creado un mercado secundario de colocación de estos títulos de deuda para ser revendidos. O sea, ok. tienen todo ¿cómo se dice? El El full ecosistema. tamal, ¿no? Ujú. Tienen todo el sistema completado. Obviamente eso es una presión increíble para la banca tradicional. ¿Qué está haciendo la banca tradicional? Por ejemplo, en América Latina. Ah, bueno, perdón, antes de pasar Ujú. a lo que están haendo. Un ejemplo interesante en América Latina es un banco brasileño que se llama Nubank, que surgió Nubank. justamente Ujú. cuando este colombiano Javier Vélez, ese caso lo cito en mi libro, por cierto. Ok. Este Javier Vélez, que era un colombiano que se mudó para Brasil,
fue casi llegando a Brasil, necesitó abrir una cuenta bancaria y se encontró con una cola gigantesca en la Avenida Paulista para poder ser atendido, ¿no? Y dijo, bueno, esto no puede ser. Y creó este banco completamente digital que terminó por pedir una solicitud de licencia para funcionar como banco, pero muy Ok, recientemente. O sea, ese es un fenómeno interesante. Muchas de estas fintechs lo que están buscando es formalizarse como bancos, pero después de haber desarrollado toda una cartera de servicios digitales. ok. Y a los bancos les está poniendo presión para digitalizar muchos de sus servicios. Por ejemplo, con mecanismos como banca abierta, open banking, ¿no? Ujú. E innovación abierta. Y algo que yo veo que va a pasar en el mediano y largo plazo, además de la actualización de la regulación, que era lo que estábamos conversando antes, es que muchos de estos bancos van a terminar prohijando empresas de fintech o invirtiendo en ellas o incluso comprándolas, ¿no? Para Ok, poder traer de una, o sea, no tener que meterse a desarrollar tecnología para prestar servicios financieros, sino simplemente comprar las operaciones de una empresa que ya está aprobada en el mercado y abrir entonces un departamento de eso y prescindir de un montón de funcionarios dentro del banco que van a quedar cesantes y tendrán que buscarse la vida de otra forma, ¿no? exacto. Este, así lo veo yo. Ok. Mire, y finalmente, nuestra región. Nuestra región siempre, bueno, estamos a la saga, aunque hay varios ejemplos. Ya tú acabas de dar ejemplo, Nubank, el que yo mencioné, aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana hay bancos tradicionales que han iniciado sus propias fintech, o este concepto de neobancos, bancos completamente digitales con servicios así. Pero yo siento que los reguladores, si usualmente están atrás en el mundo desarrollado, aquí estamos no solo atrás del mundo desarrollado, sino atrás de la propia innovación. Y entonces lo que terminamos es copiando los modelos regulatorios de Europa o de Estados Unidos que a veces no necesariamente adaptan a nuestra realidad. Entonces, para los Sí. reguladores, ¿qué piensas tú en dónde se puede avanzar para hacer una mejor regulación aquí en nuestra región que se adapte a nuestras necesidades y que no frene ni la Bueno, innovación ni la entrada de otros actores a este sector? Bueno, fíjate, primero que nada, para uno poder examinar esto, yo creo que hay que ir a la historia, ¿no? Y la historia te dice que no siempre fuimos seguidores de tendencias de innovación. Hubo una época en que fuimos pioneros en la historia, en que fuimos pioneros de la innovación financiera. Estoy refiriéndome cuando éramos Imperio Español. Ok, ¿Qué fue lo que hizo el Imperio Español? Que más allá de toda la narrativa negro legendaria o dorado legendaria, más allá de todo eso, hizo algo que fue muy importante, fue consolidar una cantidad enorme de territorios y de población dentro de un solo sistema financiero. O sea, el real la moneda central de ese sistema financiero se llamaba Real de 8. el Real de 8. Y ese real de 8 se transaba aquí en América Latina, incluso se acuñaba en América Latina, en México y en Potosí, en Bolivia, y hasta los chinos hacían transacciones, el En imperio reales. chino hacía transacciones de moneda que les llegaba desde México a través de las Filipinas. ¿Por qué razón? Porque era una moneda respetada. Claro. ¿Y por qué era respetada? Bueno, porque era una economía integrada muy potente. Cuando nos independizamos o nos emancipamos, lo que sucedió fue una fractura de ese sistema, digamos, de imperio español en 21 pequeños feudos. Y tú recordarás por Adam Smith que justamente la innovación se da solamente si tú tienes unas escalas mínimas Exacto, de mercado para poder hacer justificable una innovación. Tú no inventas un martillo para clavar un clavo. exacto, Inventas un martillo cuando tienes muchos clavos que clavar. Pero en exacto. el sistema financiero es lo mismo. Hecho este preámbulo,
creo que es muy importante porque nos sitúa primero en una posición donde no siempre fuimos seguidores de innovaciones hechas por otros, sino que nosotros fuimos quienes impusimos las innovaciones. Y segundo, porque te da una idea de dónde está realmente el problema y cómo el fintech está resolviendo ese problema en la práctica. ¿Cómo lo está resolviendo? Borrando esas fronteras que se crearon después de la independencia, desde el Exacto. punto de vista del mercado Ujú. financiero. Claro, ¿por qué? Bueno, porque por un banco como Nubank, tú le puedes acceder desde cualquier parte del mundo, a pesar Claro. de que fuera creado específicamente para atender Brasil. Lo mismo Casia o Ajá, Novo gracias. Payment. Ujú. En fin, hay muchas, muchísimas. Eh, Eso está borrando esa frontera. Yo creo que ese es un tema central y eso lo que va a poner, creo yo, es la necesidad de crear una mucho más intensa colaboración entre organizaciones encargadas de supervisar estas instituciones, posiblemente siguiendo mucho la pauta de aquellos países que ya tienen grandes mercados consolidados y donde la innovación es mucho más visible, como es en la situación de los Estados Unidos. Caso europeo yo lo veo diferente porque Europa es un continente, hablando económicamente, que está sumamente regulado y donde yo no veo con claridad que las regulaciones que se imponen desde allá, a pesar de que sean muy atractivas por razones de cultura jurídica, sobre todo a nuestros políticos latinoamericanos, no las veo tan evolucionadas como las que hay en Estados Unidos o incluso en algunos países de Asia, De como es Asia. el caso de Singapur o Ujú. de la misma China, donde esto, digamos, ha tenido mucho más cabida. Pero pero en todo caso, lo que sí veo es un proceso de consolidación de la región, y eso es una nota positiva con la cual yo quisiera terminar mi intervención aquí. Qué bueno, qué bueno. No, Ignacio, yo te agradezco la participación. Nos has dado unas buenas luces en cuanto al sector fintech, que yo creo que en buena parte de América Latina se están desarrollando algunas iniciativas que valen la pena mirarlas y que yo tengo años como profesor de economía y siguiendo ciertas ideas de colegas conocidos de nosotros, en donde yo digo que el problema es que el sector financiero trabaja con una materia prima que se ha devaluado tanto, que es el dinero. O sea, yo creo que muchas veces la gente critica las ganancias del sector financiero y todo esto y no están dándose cuenta que el problema es el mal dinero que manejamos hoy en día. Entonces yo creo que la fintech le está poniendo presión, Bitcoin como moneda, la primera moneda criptográfica, le está poniendo presión al mundo, al sector financiero y al dinero como tal en sí, porque yo creo que la gente se está dando cuenta que, como dirían algunos colegas, la estafa legal que representa el dinero fiduciario. Exactamente. Bueno, Exactamente. te agradezco muchísimo. Así llegamos al final de este cuarto episodio de esta segunda temporada de Datos Sueltos. La conversación fue muy interesante sobre fintech, regulación y libertad económica. Y sobre todo en un mundo donde el dinero también es información, donde los datos bien usados nos pueden abrir caminos a oportunidades. A todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por seguir creyendo en el poder de las ideas y en este proyecto. En la producción del espacio, como siempre, Vicky Martínez y aquí quien les habló, quienes nos ven aquí, Osmel Brito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Data Analítica y @Datos Sueltos Podcast, y en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias y hasta luego.